Cecilia era solo una niña, apenas tenía 9 años. Vivía frente a una casa imponente de 2 pisos, una de esas propiedades antiguas, grande y, crucialmente, abandonadas. Para los niños del barrio, esa casa era una tentación irresistible, un patio de juegos prohibido. La primera vez que Cecilia y sus amigos se colaron a jugar, encontraron algo más que polvo y olvido. Desde las profundidades de la casa oían un sonido que les heló la sangre, el llanto de una mujer. Era un lamento que no podían ignorar y el miedo, como un reflejo, los hizo salir corriendo. Pero la valentía infantil es obstinada. La necesidad de rescatar a un gato del vecindario que se había quedado encerrado en la propiedad los obligó a volver. Se adentraron en el patio trasero y se acercaron a una vieja bodega. Y entonces el sonido regresó. Esta vez era más cercano, más desgarrador, un lamento que vibraba en el aire estático de la tarde. Salieron despavoridos una vez más, pero Cecilia, impulsada por la nobleza, se acercó de nuevo. Fue en ese momento de extrema tensión, al borde de la bodega, que la figura emergió de las sombras. Una mujer, alta, completamente vestida de blanco, su cabello, largo y oscuro, cae cubriéndole la cara, ocultando cualquier rasgo identificable. Su silueta no era nítida, era borrosa como un espejismo que se deshace ante la mirada, y de ella, de esa aparición etérea, provenía el incesante y penetrante llanto. Los niños gritaron. El terror puiprimal los inmovilizó por un instante. La figura dio un paso hacia ellos, un solo paso, pero fue un paso que cruzó el límite entre el miedo y el pánico. Huyeron de la casa con una certeza que los marcó para siempre. Aquella mujer era el fantasma, un ser que, en la paradoja más tenebrosa, no existe, pero aparece. Cecilia creció sabiendo que el alma de aquella mujer había quedado atrapada en esa hermosa pero deshabitada propiedad. Una alma en pena, cuyo lamento condena a la casa de Quilpué a una eterna desolación, porque su llanto no dejará vivir en paz a nadie que pretenda habitarla. Y el remate, la verdad más aterradora de todo esto, es que el fantasma de Quilpué no persigue, no ataca, no busca venganza. La llorona de Quilpué solo necesita que la escuchen. Su llanto es su prisión y su condena. Y en el silencio de esa casa, un lamento se repite sin cesar, recordándonos que no son los vivos los que le temen a los fantasmas, sino que son los fantasmas los que nos temen a nosotros, porque somos los únicos que podemos escuchar su soledad. La noticia me llegó al mediodía. La doctora Costa estaba hospitalizada. Habían tenido que amputarle una pierna. Sus exigencias, siempre despóticas, incluían visitarla esa misma tarde. Cuando llegué al hospital, un interno me contó la verdad. La herida, apenas un pinchazo en el tobillo, había provocado una necrosis inexplicable que avanzó a una velocidad inusitada. Los análisis fueron estremecedores, un tipo desconocido de cáncer. Ella se negó a revelar el origen. La encontré en penumbra, me cortó de inmediato. Escucha bien. Márchate a mi casa. Abre la caja fuerte, recoge exclusivamente lo que guardo. Después debes quemarlo todo. Absolutamente nada debe salir indemne de la hoguera. Cúmplelo ya. Solo el tiempo es nuestro aliado. Me miró con un terror palpable. No estés en esa casa ni un minuto más de lo imprescindible. El tiempo exacto de rociarlo todo con gasolina. Luego, ciérralo y que arda hasta el fin. Que arda. Esa misma tarde entré en su casa, vacié 2 bidones de gasolina y, a través de las rejas del jardín, lancé una cerilla encendida. El infierno estalló a mis espaldas. Una semana después, recibí su carta a máquina. Hoy te escribo para que nadie pueda acusarme de locura. Dudo que crean cuanto aquí escribo y, sin embargo, no desmiente a la realidad. Yo he conocido lo absurdo concretado en el horror. Hace muchos años, en el laboratorio, trabajé con ratas de alcantarilla horribles y repugnantes. Entre ellas, había un viejo macho de incisivos poderosos. Un odio visceral creció entre nosotros. Él me miraba con odio incontenido. Yo lo utilicé en experimentos extraordinariamente dolorosos. Complaciéndome en su sufrimiento, lo castré, lo dejé ciego, le inoculé tumores malignos. Él, moribundo, me esperaba para rociarme con su orina infectada. Me pregunté, ¿qué voy a hacer yo sin su odio?
Lo odié profundamente, decidí hibernarlo, 30 años después lo traje de la cámara frigorífica. Mi idea, alimentarlo con cabezas de oruga cancerosas para que su cerebro aprendiera a rechazar las células enfermas. Sentencia y condenado renacían a la vez. Comencé el tratamiento. El tumor externo se diluía, pero su cuerpo se iba licuando, ofreciendo el aspecto de un pellejo de vino lleno de líquido palpitante. Un efecto gelatinoso, repulsivo. A los 10 días, su corazón y respiración se detuvieron. Sin embargo, algo seguía palpitando dentro de ella. Desperté por un olor nauseabundo. El abdomen del animal se había hinchado y, con un crujido suave y aterrador, su piel se rasgó. Los fluidos borboteaban lentos. Fue entonces cuando del centro de aquella herida repulsiva algo comenzó a surgir lentamente. Era algo indescriptible, rojo y poroso, el híbrido imposible de un hígado y una esponja flácida. Aquello se contraía, se dilataba, lanzaba apéndice encogiéndose. Aquello estaba vivo. Había abandonado el cuerpo de la rata. Dios de los cielos, aquello era un cáncer. La rata al fin se había vengado. Había logrado, mediante una metástasis apoyada en la metamorfosis, convertirse en cáncer puro. Lo que me mordió en el tobillo no fue un animal, sino la venganza hecha cuerpo, el cáncer vivo, inteligente y lleno de odio. Tenía que quemar mi casa, mis libros, mi vida. Todo lo que pudiera ser contaminado por aquella monstruosidad biológica. El Hotel Carrera, ubicado en el centro de la capital chilena, era mucho más que un hospedaje de lujo, era un símbolo de opulencia, historia y poder. Este edificio, que hoy conocemos como el Ministerio de Relaciones Exteriores, guarda en sus muros un sinfín de anécdotas, pero hay una que supera la diplomacia y se adentra en el territorio del pacto oscuro. La historia se remonta a la época de su construcción, que coincidió con el auge del materialismo y el escepticismo de principios del siglo XX. El hotel se erigía como una demostración de progreso, pero según la leyenda que recorría las calles de Santiago, el proyecto se enfrentaba a una serie de problemas arquitectónicos y financieros insuperables. Los rumores crecían, las vigas no aguantaban, los cimientos cedían, los recursos se fumaban. La obra, destinada a ser la joya de la ciudad, parecía condenada al fracaso. Fue entonces cuando apareció un personaje misterioso. No era un ingeniero ni un inversionista, sino un hombre de traje impecable y maneras calculadoras que se ofreció a solucionar todos los problemas de la construcción. Su propuesta era simple y radical. Él garantizaría que el hotel se terminara a tiempo, que la estructura fuera perfecta y que la opulencia superara cualquier expectativa. A cambio, solo pidió una cosa: no fama. Pidió el alma del primer huésped que durmiera en la suite presidencial. La historia cuenta que los constructores y los dueños, desesperados por salvar la monumental inversión y el prestigio de la ciudad, aceptaron el trato. El hotel, como por arte de magia, se levantó sin un solo contratiempo. La construcción fue impecable, la inauguración un éxito y la suite presidencial un sueño de lujo inalcanzable. El trato se había sellado. Pero, ¿quién sería la víctima? Nadie quería arriesgarse a ser el primer huésped de la suite. El miedo a que el pacto fuera real hizo que la suite se mantuviera vacía durante meses. Los dueños, atormentados por la conciencia, intentaron idear una forma de burlar el acuerdo con el ser oscuro. El giro de la crónica, el pánico continuó hasta que a alguien se le ocurrió una solución macabra, pero ingeniosa, para satisfacer la demanda del misterioso benefactor. En lugar de un huésped humano, decidieron que el primer huésped de la suite sería un perro callejero. Al amanecer del día siguiente, cuando el personal entró a la suite, no había rastro del perro. Solo un olor penetrante a azufre y una ventana abierta en el piso más alto. El pacto se había cumplido, el hotel se salvó, pero la entidad oscura se llevó lo que consideraba un alma, la del primer ser vivo que durmió allí. Desde entonces, la leyenda de ese perro atormentado sigue viva en los pasillos del antiguo Hotel Carrera, y dicen que en las noches tranquilas, si caminas cerca de lo que hoy es la Cancillería, aún se puede escuchar muy tenue el ladrido fantasmal de un perro que pagó el precio por la ambición humana. Este testimonio, al igual que los demás en el libro,
nos recuerda que a veces las historias de fantasmas no son solo de personas, sino de los silencios y los sacrificios que hicieron posible nuestra historia. Veranear en la montaña es hoy patrimonio de los más acaudalados y la costa está abarrotada. Por eso, mucha gente como Eugenio y Marina piensan que la solución ideal es el camping, acampando en un terreno convenientemente acotado para la vida al aire libre. Eugenia había elegido la parte más abrupta y alejada del campamento, pues creía que así nadie se le acercaría. Por eso, al levantarse de la siesta, sintió un cierto odio hacia los intrusos que se habían estacionado a pocos metros de su tienda. Se aproximó disimuladamente a la gran furgoneta. Los asientos estaban forrados con lo que parecía piel de león y de leopardo, y junto a la matrícula del remolque vio la silueta dibujada del continente africano. Una hora más tarde, los dueños del vehículo comenzaron a desplegar metros de tela. Con pasmosa habilidad configuraron una silueta de aspecto completamente inusual en un camping civilizado. Aquello tenía algo de la fastuosidad de la tienda de un gran visir. Cuando terminaron, el hombre, la mujer y un niño se introdujeron en su morada. Más tarde, cuando Eugenio y Marina intentaban conciliar el sueño, una monótona melopea gutural se dejó oír en el silencio de la noche, procedente de la extravagante tienda vecina. La incomodidad creció. Los vecinos no se dejaban ver durante todo el día. Una noche, Marina despertó. Había sido desvelada por algo que rondaba la tienda, una presencia inquietante. De pronto, se oyeron pisadas y una respiración a ras del suelo, como si algún animal olisqueara. Lo que fuera se abalanzó sobre la lona y al instante se marchó a la carrera. Marina dudó que aquello hubiera sido un simple perro. Incapaz de concentrarse debido al llanto incesante del niño, Eugenio salió. La curiosidad disfrazada de preocupación lo llevó hasta la abertura de la tienda africana. No obtuvo resta al toser ni al saludar, así que, apartando la cortina y musitando un «se puede», penetró en el interior a la luz tamizada. El interior era un solo ámbito. El mobiliario no era de seda, sino un lecho cubierto con pieles y algunas lámparas de aceite. El bebé clavó en él sus grandes ojos castaños, y al acercar la mano para cunarlo, se oyó un gruñido continuado, sordo y amenazante, como el que precede a un ataque. Eugenio no pudo localizar al animal, pero al darse la vuelta vio en el suelo, a pocos metros de la cuna, las dos pieles, una de león y otra de leopardo. Eugenio no podía seguir soportando el misterio. A medianoche fue despertado por el gutural cántico ritual. Se proveyó de un afilado cuchillo de monte y se dirigió a la carpa vecina para protestar. Rodeando la tienda halló un resquicio. Por allí pudo ver, justo cuando el canto cesaba, a las dos personas adultas en cuclillas, cubiertas con las pieles de león y leopardo, recitando oraciones dirigidas a una divinidad pagana tallada en madera. El niño se hallaba en el suelo y la mujer le daba de comer a algo que revolvió el estómago de Eugenio. Olvidada su intención de protestar, Eugenio se alejó de la carpa y se dirigió a los límites del camping para tranquilizarse. Se sentó sobre una peña, clavó sus ojos en las estrellas y sintió que aquella inmensa red cuajada de diamantes invitaba al reposo. Muy poco a poco, un rumor fue haciéndose audible, un son monocorde y rítmico como si alguien golpeara un tambor. Era la señal del inicio de la caza. Eugenio se incorporó para oírlo mejor, y solo entonces advirtió que se encontraba bajo un firmamento austral. Estaba contemplando constelaciones solamente visibles en el hemisferio sur. Comprendió de golpe la clave de todo. Muy sigilosamente, guerreros ágiles fueron abandonando la inusitada tienda. Sus ojos estaban apagados y el haz vital que animaba sus miembros tenía el aspecto de ser un momentáneo préstamo. Eugenio, petrificado, sentía el creciente redoblar de los tambores. Consciente de que corría peligro, pero ignorante de su especie, se irguió dispuesto a huir para buscar refugio. Tuvo que tomar la dirección opuesta al campamento, sabiendo que era la única esperanza. La tienda no era un campamento, era una trampa, y él era la presa. La cirugía había sido un éxito, y Cecilia descansaba en su habitación junto a otras 3 pacientes, cada una separada por las omnipresentes cortinas blancas.
La noche era de ese silencio pesado que solo se encuentra en los hospitales de madrugada. El personal se había retirado y el reloj interno de la paciente marcaba la medianoche. De repente, una sensación helada la despertó, la inconfundible certeza de ser observada. La sensación era tan intensa que, a pesar del dolor de la operación, logró mover la cabeza. Sus cortinas estaban cerradas, protegiéndola del mundo, pero a la vez haciéndola vulnerable a lo que estuviera adentro. La presión se hizo más fuerte. No era un miedo animal, era una ansiedad profunda, como si la presencia que la miraba necesitara algo desesperadamente. Tragando saliva, Cecilia logró mover su mano y, muy lentamente, descorrió un pequeño pliegue de la cortina, justo a tiempo para ver una silueta que se movía entre las camas contiguas. Era una mujer, vestida con un uniforme blanco que brillaba débilmente en la penumbra. Parecía una enfermera nocturna, pero su movimiento era demasiado suave, silencioso y antiguo. La figura se detuvo junto a la cama de la paciente de al lado, la señora Elena, que roncaba plácidamente. La silueta se inclinó sobre Elena en un gesto que parecía de atención o de consuelo. El corazón de Cecilia se detuvo cuando notó algo vital. La enfermera no tenía rostro, o más bien su rostro estaba en una penumbra tan profunda que era un óvalo vacío. El giro y el final aterrador. Al día siguiente, Cecilia, aún nerviosa, preguntó a la enfermera de turno por la colega de la noche. Le describió el uniforme, el movimiento suave. La enfermera actual sonrió con tristeza y le confirmó que sí, que una figura así había sido reportada muchas veces en ese sector del hospital. Pero aquí está la espina que se clava en la verdad. La mujer era una enfermera del hospital que había muerto hace más de medio siglo, consumida por una enfermedad mientras trabajaba incansablemente en esas mismas salas. Cecilia se sintió aliviada al saber que no era un demonio, sino una cuidadora. Sin embargo, horas más tarde, un código azul resonó en la habitación. La señora Elena, la paciente junto a la cual la enfermera fantasma se había inclinado, había muerto de forma súbita mientras dormía. La enfermera fantasma no estaba cuidando, estaba avisando. Ella no vigila a los vivos, recibe a los que se van, y nos recuerda que en los hospitales las almas de los que murieron al servicio de otros siguen con su turno eterno, esperando en el silencio compartido a la única constante que no pueden curar, la inminencia de la muerte. Mi marido, Miguel, siempre estuvo dedicado a las cosas más extrañas. Dejó atrás su afición por el espiritismo y la hipnosis para, de un día para otro, llenar nuestro despacho con una multitud de plantas y macetas. Aquella habitación se convirtió en un pequeño invernadero, su nuevo laboratorio. Contrató a un ayudante, Rafael, y entre los dos habilitaron un cuarto contiguo al que me prohibieron la entrada. Empezaron a trabajar febrilmente, inmersos en sus estudios. Un mediodía, Miguel me reveló sus teorías. Las plantas, según él, no solo crecían mejor con la música de Bach y Mozart, sino que podían llegar a captar nuestro pensamiento. Me reí, fue un error. Su semblante cambió instantáneamente, apareciendo serio, cargado de odio ante mi incredulidad, y se encerró de nuevo. Rafael más tarde me confirmó sus descubrimientos. Las plantas pueden reconocer a un hombre con una caricia y recibir mensajes telepáticos a kilómetros. Me contó una prueba aterradora. Al acercar un mechero encendido a una de ellas, la planta se alteró, casi desmayándose ante la amenaza. Yo temí que la locura se hubiese contagiado. 2 meses después, Miguel me reclamó. Habían llegado a una conclusión fantástica. Las plantas no solo perciben nuestro pensamiento, sino que son capaces de comunicarse entre ellas, que hablan. Habían construido un aparato para comprobarlo. Esta máquina convertía a nuestra palabra a ultrasonidos, su lenguaje y a la inversa. Miguel, con una mirada que no admitía réplica, me obligó a tomar los auriculares y hablar con el ficus que tenían conectado a la máquina. Mis manos temblaban. ¿Me comprendes? Comprendo tus palabras, respondió una voz sin cuerpo como del más allá, pero no puedo comprender el mundo en que vives. Es tan diferente del nuestro. Nosotras, las plantas, somos los seres más antiguos de la tierra y somos superiores a vosotros, más inteligentes. La voz se hizo más fuerte y terrible.
El mundo acabará muy pronto para los humanos. Estáis contaminando el agua, la tierra. Hemos tomado una decisión, os destruiremos. No nos habéis dejado otra opción. Si no os destruimos, pereceremos con vosotros en alguna de vuestras estúpidas guerras. Intenté quitarme los auriculares, pero una fuerza extraña me lo impidió. Me quedé escuchando aterrada. Desde aquella noche, las pesadillas me atormentaron, las plantas de todos los lugares de la tierra caminaban y se dirigían contra los hombres, asesinando solo humanos. La humanidad había perdido su última gran batalla y la tierra quedaba solo para ellas y los animales. Poco después, Miguel y Rafael enfermaron gravemente. Después de una semana trágica y dolorosa, fallecieron. Lo único extraño que encontraron los médicos fueron unos corpúsculos repartidos por todo su cuerpo que parecían ser esporas vegetales. Fui a casa aterrorizada, entré en el laboratorio, el ficus parecía haber crecido, su aspecto altivo me aterrorizó, me puse los auriculares, mi voz gutural preguntó: ¿has sido tú? Sí, hemos sido nosotras, contestó la planta. Una ira tremenda se apoderó de mí. Tiré los auriculares y destrocé aquel maldito ficus, pero me pareció oír una risita proveniente de aquella planta. Ahora estoy cansada, muy cansada. Mi mano se niega a obedecer los impulsos de mi cerebro. Pero créanme, destruyan inmediatamente sus plantas. El futuro de la humanidad está en peligro. El Palacio de la Moneda, más allá de ser la sede presidencial, ha sido testigo silencioso de tragedias y conspiraciones que han quedado grabadas en sus muros de piedra. Es el lugar mismo, la resonancia de los actos violentos, lo que convoca a las presencias. La primera capa de misterio en la moneda se remonta a la época colonial y la construcción original, pero el relato que nos convoca hoy tiene que ver con los guardias que han custodiado sus pasillos durante décadas. Estos funcionarios, hombres y mujeres discretos, son los verdaderos testigos de que la cosa en los pasillos de poder es densa. Hay un testimonio recurrente que habla de la figura de una mujer, una presencia que se mueve con una elegancia de otra época por los corredores, a menudo en el sector antiguo del palacio. Esta aparición es tan vívida que en una ocasión, una funcionaria que trabajaba hasta tarde creyó ver a dos hombres con sombrero y abrigo, portando maletines, saliendo de una oficina en los años 1940. La empleada, asustada, pidió a los gendarmes que verificaran si esos se habían retirado del edificio. La respuesta fue escalofriante: nadie con esas características había salido. La figura, o en este caso, las figuras, eran visiones espectrales, fantasmas anclados en una memoria temporal específica. Pero la historia más conocida, y la que Parra a menudo destaca, es la que conecta directamente el palacio con una de las figuras históricas más trascendentales de Chile, Carmela Carvajal de Prat. Carmela, la viuda de Arturo Prat, se mantuvo fiel a su luto y a su rol social hasta su muerte en 1931. Su figura era tan poderosa que si ella daba un espaldarazo a un político, este prácticamente aseguraba su carrera. A pesar de su bajo perfil, en 1925 enfrentó un dolor personal terrible. Su hijo Arturo Prat Carvajal se quitó la vida en Valparaíso, pero el verdadero drama es que 20 años más tarde la nuera de Carmela, Blanca, al ver a sus propios hijos en peligro, fue al palacio a pedir clemencia al presidente de la época. Y aquí viene el escalofrío que une la historia. El espíritu más activo de la moneda no es el de un presidente, ni un militar de la guardia. El fantasma que inquieta los pasillos es el de Carmela Carvajal, la viuda de Prat. Según los relatos de los guardias, en las noches de silencio absoluto, se ha sentido su presencia y su pena, una mujer que murió con un dolor profundo por sus nietos y el destino de su familia. Es su figura marcada por el luto eterno y la tristeza la que deambula, recordándonos que en el lugar donde se toman las decisiones más importantes para la nación, también quedan atrapadas las almas de aquellos que fueron a pedir justicia, y a quienes la política y la historia no pudieron salvar. La historia que nos ocupa es un enigma de identidad y violencia que ocurrió en el entorno de la familia May.
La crónica comienza con un hecho que, en su momento, desató una intensa emoción pública y luego se silenció: la desaparición de Charles May. Pero en la América rural de aquella época, la desaparición no era el final, sino el principio de la duda. La incertidumbre se intensificó cuando una figura que se identificó como Charles May se presentó en la tienda de Mertodel en Nolan. Este avistamiento, quizás fugaz o confuso, aseguró a muchos que Charles estaba vivo. La vida siguió, aunque la verdad se ocultaba bajo el silencio de la tierra. Poco después de que la familia May abandonara la propiedad, la verdad comenzó a emerger gracias a la inocencia y al descuido. Unos niños jugando en los bosques cerca del río hicieron un hallazgo inquietante: una pala estaba oculta bajo una capa de hojas secas y ramas parcialmente expuesta por el ozar de unos cerdos. La pala parecía casi nueva, pero no estaba limpia. Tenía una mancha evidente y perturbadora en el borde, una mezcla de sangre y orín, y grabadas en el mango de la herramienta las iniciales. Sí, el descubrimiento de la pala reavivó la emoción y la sospecha. La tierra del lugar donde se encontró la herramienta fue examinada cuidadosamente, y el resultado fue el descubrimiento del cadáver de un hombre. Había sido enterrado a una profundidad de 2 o 3 pies y cuidadosamente cubierto. El cuerpo no estaba excesivamente descompuesto, lo que se atribuyó a las propiedades conservadoras del terreno. La verdad de la muerte era brutal. Encima de la ceja izquierda presentaba una herida, un corte profundo que había partido el cráneo y manchado de sangre y orina su camisa gris. A pesar de la descomposición inicial, la identidad fue confirmada. Ese cuerpo era el de Charles May. El pánico se apodera de la comunidad al confirmarse el asesinato. Pero el verdadero terror, el que Bierce nos deja suspendido en el aire, es la pregunta final que nos obliga de todo lo que creímos saber: si el cadáver encontrado, con el cráneo partido y enterrado, era sin lugar a dudas el de Charles May. Entonces, ¿qué? ¿O quién fue la figura que pasó tranquilamente por la tienda de Mertodel en Nolan? La respuesta es que el horror no está en la muerte violenta, sino en el desorden que el asesinato en la línea del tiempo. El Charles May enterrado murió bajo el golpe de esa pala marcada con sus propias iniciales, pero el Charles May que fue visto por el tendero no era el vivo, sino una manifestación que se movía sin alma, proyectándose en el mundo de los vivos después de que su cuerpo ya había sido reducido a un secreto enterrado. El fantasma de Charles May fue visto por Mertodel. Y el terror que nos deja Bierce es que, a veces, un espíritu puede empezar a caminar entre nosotros antes de que su cuerpo haya terminado de enfriarse bajo la tierra.